Los niños de 4 a 6 años pasan, ¿verdad?, a sus clases. Nosotros nos vamos a preparar para el mensaje en el día de hoy. Hoy vamos a estar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Del 1 al 6 vamos a estar en esta tarde. Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Así es que vamos a estar el día de hoy en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Así es que vamos a estar ahí, por favor. Busquen en sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Mi hermano Juanito, sí, por favor, me pone ahí estamos el día de hoy. Vamos a estar, hermanos, mirando un mensaje en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. El mensaje de hoy se llama Viviendo de una manera digna del llamado de Dios. Así es que ahí vamos a estar el día de hoy. Le voy a pedir que se ponga de pie para reverencia a la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Cuando lo tenga, por favor, póngase de pie para reverencia a la palabra del Señor en el libro de Efesios 4, versículo del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, y una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a estar mirando, ¿verdad?, en este mensaje. El tema de nuestro mensaje es viviendo de una manera digna del llamado de Dios. Hay una diferencia, mis amados hermanos, enorme en decir que somos cristianos y vivir como cristianos. Vivimos en una época donde muchos cristianos quieren los beneficios del Evangelio, pero no las responsabilidades de un verdadero discípulo del Señor. Desean la corona, pero no la cruz. Desean la salvación, pero no la santidad. El apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios desde una prisión en Roma. Estaba encadenado, ¿verdad?, físicamente, pero su corazón estaba libre para servir al Maestro. Antes de hablar acerca del comportamiento del creyente para vivir una vida que agrade a Dios, Pablo dedica 3 capítulos para explicar las riquezas de la gracia de Dios. Fíjense bien. En el libro de Efesios, los primeros 3 capítulos el apóstol Pablo los dedica para explicarle al creyente las riquezas y la bendición de Dios de ser nosotros hijos de Dios y permanecer en la familia de Dios. En los primeros 3 capítulos, lo primero que miramos en este capítulo que el apóstol Pablo nos enseña, en primer lugar, que hemos sido escogidos en Cristo. Váyase por favor a Efesios capítulo 1, versículo 4 y mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo que el apóstol Pablo nos enseña que hemos sido escogidos, cada uno de nosotros, desde antes de la fundación del mundo, escogidos en Cristo Jesús. También nos enseña que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice ahí mismo en el capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención
por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo quería dejar verdaderamente bien en claro que el creyente disfruta de la gracia de Dios, del perdón de sus pecados a través de la sangre preciosa de Cristo. También nos enseña que hemos pasado de muerte a vida. Váyase por favor a Efesios capítulo 2, versículo del 1 en adelante, y mire lo que dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese bien, si usted sigue leyendo, ¿verdad?, hasta el versículo 5, se va a dar cuenta, mis amados hermanos, que hemos pasado de muerte a vida. Dirá usted, pero pastor, yo no estaba muerto cuando vine a conocer del Señor. Déjeme decirle algo, mi amado hermano. Usted y yo estábamos muertos espiritualmente, físicamente estábamos vivos, caminábamos, pero nosotros espiritualmente estábamos muertos. Si moríamos en esa condición que nos encontrábamos sin Cristo, nuestra condena era para la eternidad en el infierno. Pero cuando el amor de Cristo iluminó nuestra vida, nosotros pasamos de muerte a vida. Ahora, mis amados hermanos, tenemos vida y esa vida es eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y luego también nos enseña que somos salvos por la gracia únicamente. No somos salvos por obra, no somos salvos por otros méritos, somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Si usted mira Efesios capítulo 2, 8 y 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mis amados hermanos, la salvación es gratuita cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, porque fue Jesús el que murió y pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Usted no hizo nada, usted no trabajó, usted no hace nada para tener la salvación. Dios mandó a su Hijo, el que pagó el precio, murió en una cruz, ¿verdad? Él llevó los pecados de la humanidad y Él nos da la salvación gratuitamente cuando nosotros creemos y confiamos en Jesús como nuestro Salvador. Y por último, somos un pueblo, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice allá adelantito en el versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fíjense bien. Aquí el apóstol Pablo está haciendo énfasis entre el pueblo judío, el pueblo de Dios, que era el único pueblo que tenía la bendición y la esperanza de ser el pueblo escogido por Dios. Pero dice el apóstol Pablo, cuando Cristo Jesús vino, ¿verdad?, hizo un solo pueblo de ambos pueblos, gentiles, ¿verdad? Gentiles y los judíos fueron un solo pueblo en Cristo Jesús. Ahora ya no hay judíos, ahora ya no hay, mi amado hermano, otro pueblo, somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Las mismas bendiciones, las mismas promesas que el pueblo de Israel ha tenido desde el principio, usted y yo como gentiles las tenemos porque somos el pueblo de Dios, somos la nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice su palabra, somos un solo pueblo. Entonces el apóstol Pablo enseña aquí en estos primeros 3 versículos para que el creyente entienda la riqueza de la gracia de nuestro Dios. Pero en el capítulo 4 ocurre algo importante, mis amados hermanos, algo impresionante. Ahora el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 4 en adelante nos habla acerca de cómo debe de vivir un creyente de acuerdo a la manera del llamado de Dios. Entonces, ese es nuestro tema en este día. Miren qué interesante, el cristiano verdadero no consiste únicamente en creer correctamente la doctrina, sino consiste también en vivir correctamente lo que la doctrina enseña.
Como dijo alguien, las creencias son la raíz y la conducta son los frutos. Hoy Dios nos hace una pregunta. ¿Está nuestra manera de vivir reflejando el llamado que hemos recibido de Dios? Ese es el tema, y eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar a los cristianos. Y vamos a mirar 4 puntos importantes el día de hoy. Y el primero es que el creyente debe vivir de una manera digna de su llamado. En el versículo 1, búsquelo ahí por favor en su palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 4, versículo 1 de Efesios. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjese bien, Pablo no ordena con autoridad apostólica, sino que dice: os ruego. Es el lenguaje de un pastor. Acuérdese que Pablo está hablando y mandando este mensaje a la iglesia de Éfeso, donde él verdaderamente había sido el pastor, había llevado la palabra, el mensaje, donde esta cantidad de hermanos habían conocido del amor de Cristo y habían entregado sus vidas al Señor. Pablo, como pastor, habla a la iglesia y les dice: os ruego, fíjese bien, dice como siervo del Señor, dice la palabra del Señor, que andéis con la vocación con que fuisteis llamados. Fíjese que el lenguaje del apóstol Pablo es un lenguaje de un pastor amoroso para sus ovejas. La palabra andar aquí aparece muchas veces en Efesios y significa la manera continua de vivir. El creyente, mi amado hermano, debe de andar continuamente viviendo en una vida de acuerdo al llamado, a lo que usted y yo somos, hijos de Dios. No es que vamos a vivir o vamos nosotros a actuar solo cuando estamos en la iglesia. No, mis amados hermanos, es una manera continua de vivir. No está hablando de un momento, habla de un estilo de vida. Así es que luego dice digno. Esta palabra proviene del griego, que significa que pesa igual. Es una balanza. Nuestro comportamiento debe de tener el mismo peso de nuestra profesión de fe. Si yo digo que soy cristiano, si yo digo que soy un hombre de fe, debo de vivir de acuerdo a mi profesión de fe. O sea, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, después de haberle enseñado en los primeros 3 capítulos la grandísima gloria de Dios y la gracia de Dios derramada sobre cada uno de aquellos que han entregado sus vidas a Cristo, ahora les dice, ¿verdad? Os ruego que viváis vidas dignas, ¿verdad? De manera digna de su llamado. ¿Y cuál es el llamado, hermano? Que somos hijos de Dios. Usted y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Usted y yo pasamos de muerte a vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Usted y yo, mi amado hermano, debemos de vivir y reflejar lo que nosotros profesamos, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo habla y les enseña a los hermanos, de que deben de vivir una vida de acuerdo a su llamado. No somos salvos por obras, mis amados hermanos, pero nuestras obras muestran que hemos sido salvados. Fíjese bien que si usted lee Efesios capítulo 2, 8 y 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si usted lee el versículo 9 en adelante, nos habla verdaderamente para que andemos, ¿verdad?, en nuevas obras. ¿Para qué? Porque por eso hemos sido llamados, para andar en nuevas obras, para que hagamos cosas, pero no es por el resultado para ganar nuestra salvación, sino porque ya hemos sido salvos. Usted y yo, hermanos, tenemos un llamado a vivir una vida que vaya conforme al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras obras demuestran que nosotros hemos sido salvos. Váyase por favor a Filipenses.
capítulo 1, versículo 7. Filipenses 1:7. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Filipenses 1:7. A veces decimos nosotros, ay, es que yo no sé qué es la voluntad de Dios, qué debo de hacer yo en mi vida. Pues déjeme decirle lo que la palabra del Señor nos enseña, cómo usted y yo debemos de vivir. Filipenses 1:7. Dice la palabra del Señor así, mire bien. Dice así, como me es justo sentir esto, Filipenses 1:27, perdón. Filipenses 1:27. No me digo, estos antiguos ya no me dejan ver muy bien. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, oiga bien, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el verso 17. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, que nos mantengamos en unidad, combatiendo y luchando por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No que estemos discutiendo, ¿verdad? Porque a esto no me gusta, le suben mucho al volumen de la iglesia, en la iglesia, a mí no me gusta. No, hermanos, el apóstol Pablo nos manda a vivir en unidad, en armonía, y que estemos luchando para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que estemos luchando por nuestra fe y por el Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando hay unidad, mi amado hermano, allí hay fuerza. Satanás no puede hacer nada contra la iglesia del Señor. Cuando hay unidad, allí hay fuerza en la iglesia de Cristo. Pero cuando la iglesia está dividida por cosas, mis amados hermanos, que son sin importancia, ahí Satanás destruye. Cuando hay división en la iglesia, cuando hay pleito, cuando hay murmuración, cuando hay todas estas cosas, mi amado hermano, Satanás es fácil de destruir la obra del Señor. ¿Cuántas iglesias se han desbaratado por eso, hermanos? Porque no hay unidad. Están jalando uno para un lado, el otro para el otro, cuando la palabra del Señor nos manda de que vivamos en unidad, en armonía y que vivamos luchando, no contra nosotros mismos, no contra el hermano que está haciendo un trabajo bien en la obra, no, que luchemos juntos y peleemos y defendamos el Evangelio contra las acechanzas de Satanás. ¿Cómo debemos de vivir? El primer punto, el creyente debe de vivir de una manera digna de su llamado. Váyase al siguiente, Colosenses capítulo 1:10. Colosenses 1:10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. Oiga bien. Agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y haciendo y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el creyente debe practicar, debe de vivir. Eso es lo que el creyente debe hacer en su vida. Debemos de vivir como dignos del Señor, agradándolo en todo, llevando buen fruto. Fíjense que digo, ¿y qué fruto voy a llevar? Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mirad los campos, mirad la mies, ahí está, pero necesitamos obreros para cosechar, pues la mies, mi amado hermano, es el mundo, y los obreros somos usted y yo, no es el pastor nada más. El pastor no puede estar de evangelista yendo de casa en casa buscando a los inconversos. El pastor, mi amado hermano, tiene que estudiar, tiene que prepararse para su sermón, tiene que hacer un montón de cosas. Todos somos obreros, todos tenemos que llevar el evangelio, todos tenemos que compartir. Pero la iglesia está aburrida. Ay, la iglesia es aburrida. Aburrida porque no está haciendo nada. No está llevando fruto. La iglesia que lleva fruto, mi amado hermano, es una iglesia viva. Es un cristiano que tiene gozo, experimenta la bendición de Dios. Ahí hay fruto para Dios.
que vivamos conforme, ¿verdad?, a nuestro digno llamado en el Señor Jesús. ¿Sabe una cosa? El mundo observa más nuestros pasos, nuestro comportamiento que nuestras palabras. Usted puede decir, ay, pero yo soy cristiano de la Iglesia Bautista Betania y voy todos los domingos. Eso no tiene ningún peso y ningún cambio. Pero ¿sabe qué hace el mundo? ¿Qué hace la gente? La gente nos observa y nos ve. Nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra manera de cómo nosotros somos. Y luego, y dice que es cristiano. ¿Por qué cree usted que dice la gente eso? Porque nuestro comportamiento no está a la altura, no estamos viviendo como creyentes dignos del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener cuidado, debemos de vivir mirando que el mundo nos observa, ¿verdad? Y que no es lo que nuestras palabras digan, sino nuestras acciones. ¿Quién más nos observa? ¿Nuestra familia, nuestros hijos? ¿Usted cree que sus hijos no... Cuando usted, yo no quiero ir a la iglesia, viejo, no vayamos. Estoy cansada, estoy cansado. Total, el pastor va a predicar casi lo mismo y los hermanos van a cantar la misma canción. Sus hijos están oyendo. Esa es la clase de cristianos que usted va a querer que sean sus hijos el día de mañana. Pero cuando usted es un ejemplo y con su vida, mi amado hermano, usted predica lo que usted es como hijo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, no va a necesitar que usted ande alardeando que es cristiano de tantos años y que va a la iglesia todos los domingos. Su comportamiento va a ser el que va a hablar de su fe. La gente en el trabajo también nos observa. Como en nuestra actitud. Allá afuera nos portamos como que no fuéramos cristianos. En el campo, en el fútbol, en la escuela, a donde andamos, nos comportamos a veces peor que los mundanos. Somos un mal testimonio, mis amados hermanos. No podemos haber y hacer un cambio en el mundo porque no estamos viviendo de acuerdo a nuestro llamado. El Señor, el apóstol Pablo nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjese qué interesante. La pregunta no es, ¿voy yo a la iglesia? Porque la gente va a la iglesia, mi amado hermano, ya es como una costumbre. La pregunta es, ¿mi vida refleja a Cristo cuando yo estoy fuera de la iglesia? Ahí es, mis hermanos. Yo me acuerdo que en la iglesia donde yo me convertí en Honduras, el pastor decía siempre: el verdadero cristiano se conoce y se prueba fuera de las paredes de la iglesia. Yo no le entendí, pues yo estaba comenzando. Y decía, ¿cómo es? Es con nuestra manera de vivir, lo que reflejamos, nuestros valores, nuestras convicciones, los principios como hijos de Dios. Nuestra manera debe de reflejar que somos hijos de Dios. Había un hombre que compró un automóvil de lujo, hermoso. Lo lavaba cada día y lo tenía bien pulido y lo admiraba, pero nunca le cambió el aceite. Pronto este carro se le arruinó, se le fundió el motor. Estaba perfecto por fuera y por dentro, pues adentro, los asientos, lo lavaba bien bonito. Estaba perfecto, pero se le fundió, se le arruinó. ¿Sabe por qué? Porque por fuera aparentaba estar bien, pero por dentro el motor estaba destruido. Por fuera parecía perfecto, pero por dentro estaba destruido. Muchos cristianos cuidan las apariencias espirituales, pero descuidan su vida interior, el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, dice la palabra del Señor. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, 7, ¿se acuerdan ustedes cuando fue el siervo del Señor, el profeta, verdad? Que Dios lo mandó para que ungiera al nuevo rey de Israel. Y dice que se presentaron los hijos de Isaí, ¿verdad? Y hermoso, al primer muchacho elegante, hermoso, fuerte, y dijo: aquí está, frente a mí el ungido del Señor. Se dejó impactar, se dejó impresionar por lo externo, por lo de afuera. Y el Señor le dijo: no te fijes, ¿verdad?, en lo externo.
Yo me fijo en el corazón. El Señor lo que le importa es el corazón, lo de adentro. Debemos nosotros de vivir para agradar a Dios y no para las apariencias espirituales. Y esto me lleva al segundo punto. El creyente demuestra su llamado mediante un carácter semejante al de Cristo. Miren lo que dice el versículo, en el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo menciona 4 virtudes importantes aquí, hermano. El primero es la humildad. En el mundo griego la humildad se consideraba como debilidad, pero Cristo la convirtió en una virtud importante. Váyase por favor a Filipenses 2, 5 y 8. Filipenses 2, 5 y 8. Váyase por favor allá sobre. Filipenses 2, del 5 al 8. Mire usted lo que dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese qué interesante. Aquí miramos 4 cualidades que el creyente debe de tener. Humildad. ¿Quién es nuestro ejemplo? El Señor Jesucristo. La siguiente es mansedumbre. Fíjese bien. La mansedumbre no significa debilidad. Significa fuerza bajo control, mi amado hermano. Así como un caballo es dominado por el jinete. Eso, mi amado hermano, significa mansedumbre. Cuando le pueden gritar y decir lo que quieran, mi amado hermano, y usted va a aprender verdaderamente a controlarse. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que no nos bajemos al mismo nivel que el necio cuando le contestamos de la misma manera que el necio nos enfrenta. Pero tenemos un gran problema. Si alguien me enfrenta, yo le caigo con todo, mi amado hermano. Eso no nos dice la palabra del Señor. Debemos de aprender del Señor Jesucristo, que fue humilde, dice en Mateo capítulo 11, 29, aprended de mí que soy manso y humilde, dice la palabra. La siguiente es paciencia. Es soportar sin responder con ira. Es la capacidad de esperar. Dios ha sido paciente con nosotros. Debemos de ser pacientes los unos con los otros. Imagínense usted la paciencia que el Señor ha tenido con usted y conmigo, hermano. Pero nosotros no podemos ser pacientes, hermanos. No soportamos, somos insoportables, no tenemos paciencia los unos con los otros. Son virtudes que usted y yo debemos de aprender y que Dios quiere que nosotros reflejemos en nuestra vida. Soportándonos en amor no significa simplemente tolerarnos, significa amar incluso cuando las personas tienen defectos. Dígame aquí, ¿quién es perfecto? Nadie, todos tenemos defectos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a esperar? Cuando debemos, dice la palabra de Dios, soportarnos, tolerarnos en amor. ¿Y sabe usted por qué Dios nos envió este grupo que se llama iglesia local? Para que ahí podamos nosotros, hermanos, todas esas cualidades como hijos de Dios, las podamos desarrollar y poner en práctica y que seamos perfectos como el Señor Jesucristo. Que vayamos, dice, creciendo hasta tener la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. No me cree, ¿verdad? Váyase a Colosenses capítulo 3. Versículo 12 al 14. Colosenses 3, del 12 al 14. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Eso, como dicen, es lo más importante. Colosenses 3, 12 al 14. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjese bien, verso 13.
soportando los unos a otros y perdonando los unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera con que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Miren, eso es lo que Dios quiere y demanda de ustedes y yo como hijos de Dios. Que vivamos, ¿verdad? El creyente debe de demostrar su llamado mediante un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mundo dirá, esta persona es diferente. Vamos a tener un cambio, vamos a hacer algo diferente en el mundo. Vamos a cambiar el mundo. La verdadera espiritualidad no se muestra levantando las manos y orando y pataleando en un servicio, en un culto de avivamiento. Se demuestra tratando correctamente a las personas. Esa es la verdadera espiritualidad. La iglesia necesita menos orgullo, más humildad, menos crítica, más paciencia, menos división, más amor. Eso es lo que demanda la palabra del Señor. Se dice que una vez estaba un escultor trabajando en una enorme piedra. Y alguien le preguntó, ¿cómo sabes qué es lo que vas a quitar de esa enorme piedra? El escultor le respondió, simplemente quito todo aquello que no pertenece a la estatua. Y esa es la verdad. Dios hace lo mismo. Cada prueba elimina nuestro orgullo, cada dificultad elimina nuestro egoísmo y cada conflicto forma el carácter de un verdadero hijo de Dios. Por eso no tenemos que renegar cuando tenemos dificultades, pruebas, adversidades en nuestra vida. Porque en cada una de ellas hay algo esencial que Dios está usando para transformar y para cambiar nuestro carácter y nuestra conducta. Tercer punto, el creyente debe proteger la unidad que Dios ya creó. Fíjese lo que dice el versículo 3. Y aquí es muy importante, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Fíjense, Pablo dice, creen la unidad. No dice que creen la unidad. Dice, guarden la unidad. La unidad ya está hecha, creada por Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué manda el Señor? Que guardemos la unidad. La unidad ya fue producida por el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es conservar la unidad y la armonía de la familia de Dios, el pueblo de Dios, su iglesia. Usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios de guardar la unidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo podemos guardar la unidad? En que si usted es de la América, yo me haga de la América, o que tengamos los mismos gustos en común. No. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el vínculo para mantener la unidad? Es la paz. Eso es lo que nos mantiene en unidad. Cuando estamos en paz con nuestros hermanos. Cuando practicamos verdaderamente el amor, la armonía, cuando no estamos en pleito, cuando no estamos discutiendo, cuando no estamos, mi amado hermano, en pleito y en guerra con nuestros propios hermanos en la fe. Cuando hay paz en la iglesia, ahí hay unidad. Y cuando una iglesia es unida, ahí hay bendición, ahí hay vida, ahí hay poder. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta con poder en la unidad de la iglesia. Pero una iglesia dividida, una iglesia que uno dice esto, que el otro murmura acá, que el otro está enfadado con el hermano, ahí hay división, ahí no hay bendición, la bendición se espuma, ahí lo que está y reina es el espíritu de Satanás. Eso es, mi amado hermano, Dios demanda de nosotros, como creyentes, que protejamos la unidad que Dios creó. ¿Y sabe usted qué ocurre cuando nosotros no hacemos eso? Nosotros estamos yendo en contra de Dios y lo que Él estableció. Nosotros le estamos declarando la guerra a Dios. Y tenga cuidado, mi amado hermano, cuando nosotros somos instrumentos de división del cuerpo de Dios, que es la iglesia, de la unidad que Dios ha creado a través del Espíritu en su iglesia, en su familia. Tenemos responsabilidades como hijos de Dios.
La unidad fue producida por el Espíritu Santo y nuestra responsabilidad es conservarla. Solícito significa hacerlo con diligencia, esfuerzo y prioridad. Todo eso necesitamos empeñar. Esfuerzo, diligencia. Debemos de hacerlo en todo momento, mi amado hermano. El vínculo de la paz es como el pegamento que mantiene unidas las piedras para el edificio espiritual. Usted mira, por ejemplo, las construcciones. Hay construcciones de piedra, hay construcciones de bloques, hay un montón de tipos de construcción. Pero algo las une, ¿verdad? Y es el cemento, ¿verdad? Fíjese que eso es lo que permite que no se caigan. Pues la paz hace lo mismo en mantener la unidad del cuerpo que es la iglesia de Cristo. Las mantiene unidas. Cuando hay paz, cuando hay armonía, cuando hay amor, cuando practicamos y ponemos en práctica la palabra de Dios. ¿No me creen? Váyase por favor al libro de Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23. Ya voy a terminar, no se me enoje, ¿verdad? Juan, ya es temprano todavía, hermano. Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 23. Yo sé que quieren ir a ver el mundial. Hermano, eso no tiene chiste ya, ¿verdad? Juan 17, del 20 al 23. Mire lo que dice la palabra. Mas no os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, pero para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les doy, yo se las he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Fíjese qué maravilloso. En la unidad, ahí es donde el mundo va a reconocer que hay un Dios grande y maravilloso y que somos diferentes porque Cristo mora en nuestros corazones. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La armonía, mi amado hermano, la unidad es importante. Satanás sabe que una iglesia dividida pierde el poder. Puede haber diferencias, y claro que las hay, diferencias personales, pero déjenme decirles que no debe haber división en el corazón. Una iglesia unida impacta al mundo. ¿Se acuerdan ustedes que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos? Que los primeros creyentes, las primeras iglesias, dice que todos lo tenían en común, ¿verdad? Dice que venían y compartían, dice, el pan, ¿verdad? Con los hermanos, las oraciones, y dice de que el mundo se sorprendía de mirar aquello que estaba aconteciendo con aquel grupo de personas. Estaban impactando al mundo. Hoy en día no estamos siendo de buen testimonio y la gente en el mundo no quiere pertenecer a un grupo como nosotros somos, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Y esto me lleva al último punto. La unidad descansa sobre las grandes verdades del Evangelio. Unidad, ponga atención. Descansa sobre las grandes verdades del Evangelio. A veces nosotros creemos que para estar unidos debemos de estar todos de acuerdo en la misma, ¿verdad? Para que nos llevemos bien, estemos unidos, todos vamos a ver de la América. Y todos le vamos a ir al México, al Mundial. Aquí hay un montón de países, culturas, ¿verdad? Y tradiciones diferentes. Venimos de diferentes trasfondos, esa es la palabra. Pero déjeme decirle algo. Para que haya unidad en esta iglesia, no es que a todos nos va a gustar lo que cantan en el grupo de alabanza los domingos. No es que a todos nos va a gustar como predica el pastor o lo que sea. No, no, no. La unidad no depende de lo que usted y yo verdaderamente compartamos, porque ¿sabe qué? Eso no se llama unidad. La unidad de la iglesia, del cristiano, debe de estar, mi amado hermano, descansada sobre las grandes verdades del Evangelio. Y esas son las que vamos a mirar en este momento. Dice, un cuerpo, un espíritu,
el verso 6 y 7. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Eso es lo que nos debe de mantener unidos, hermanos. Lo demás, mis amados hermanos, no existe lo demás, no es importante. La unidad que nos debe de mantener cada día juntos, el querer, el desear, estar en armonía, viviendo juntos, compartiendo, deben de ser las grandes verdades del Evangelio. Tenemos un solo Padre Celestial, ¿cuántos dicen amén? Tenemos a un solo Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. Tenemos algo importante en común, hermano. Usted y yo no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y algo más importante, usted y yo tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón. Entonces no debe de haber división, debe haber unidad. Y la unidad no debe de estar, ¿verdad?, en aquellos asuntos, ¿verdad?, en los cuales no estoy de acuerdo. No, la unidad debe de estar en las cosas maravillosas, las grandes verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ay, pero cuando estamos discutiendo, ay, que mire, hermanos, a veces decimos, vamos a vestirnos de tal cosa. No, que este color, no, que salen peleando. Porque todos somos diferentes y ahí no vamos a discutir. Pero imagínese usted, a veces la iglesia pelea hasta por los colores, cómo van a pintar, ¿verdad?, el templo, la iglesia. No, uno quiere blanco, el otro quiere azul, el otro quiere amarillo, y se arma un despelote, se pelean. Hermanos, la unidad no debe estar en esas cosas efímeras, ficticias, sin importancia. La unidad debe de descansar en las grandes verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un solo cuerpo, somos la iglesia de Cristo. No podemos estarnos peleándonos unos con otros, hermanos, como cristianos. Tenemos un mismo espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Pablo presenta 7 fundamentos de la unidad. Un cuerpo, ¿verdad? No el cuerpo suyo, somos el cuerpo, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Somos la iglesia local, pero también está la iglesia universal en todo el mundo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 13. No lo voy a leer, léalo usted, ¿verdad? Respecto, ¿verdad?, lo que es la iglesia, ¿verdad? Un espíritu, el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nos debe de unir y mantener a nosotros, hermanos, en esa unidad? Que todos estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos. Ahí debe de estar nuestra unidad en la esperanza del regreso de Cristo. Un Señor, Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. La iglesia no es mía, la iglesia no es de ninguno de nosotros, la iglesia es de Cristo. Y cuando usted entiende eso, mi amado hermano, usted va verdaderamente a comprender que usted es un instrumento de Dios y que usted es un privilegiado, que Dios lo ha llamado y lo ha escogido. Y todo lo que usted haga por el Señor tendrá su recompensa. Sí, claro, recompensa si lo hace bien. Pero también tendrá una recompensa de nuestro Padre Celestial para aquel siervo que no fue fiel, el siervo negligente. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Un bautismo. No es porque todos nos hemos bautizado en el agua, claro que tiene algo que ver, pero ¿qué es lo que representa el bautismo? Que hemos muerto, hemos resucitado en nueva vida. Eso es lo que representa el bautismo. La muerte y la sepultura y la resurrección. El cristiano, ¿verdad?, el hombre que se está bautizando está dando un testimonio público por su fe en Jesús. Muerto al pecado, ¿verdad?, y renacido en una nueva criatura. Entonces, usted y yo, mi amado hermano, reflejamos lo que somos nuevas criaturas. El viejo hombre murió. Un Dios y Padre, todos pertenecemos a la misma familia de Dios. Mira, hermano, aquí no hay pentecostales, aquí no hay bautistas, todos somos la iglesia de Cristo. Amén. Cristo murió por nosotros. Que aquellos sean más gritones cuando cantan, eso no importa, hermanos. Déjenlos que ellos alaben como quieran.
Pero todos somos la iglesia de Cristo. Ame a sus hermanos en la fe. Los que profesan a Cristo, los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted ha visto que una orquesta, mire hermano, las orquestas, usted va a mirar de todo tipo de instrumentos. Unos instrumentos tan raros que no saben ni para qué don. Pero cada uno de ellos, por muy insignificante que sea, mi amado hermano, cada uno de ellos tiene una nota especial. ¿Y sabe qué acontece? Que cuando hay un director, el que está guiando a esa orquesta. La guitarra puede sonar bonita, pero cuando todos juntos, guiados por ese director, ¿verdad?, van a entonar y ejecutar unos cantos y unas notas maravillosas. Pues déjeme decirle, mi amado hermano, que así somos nosotros. Nuestro director de esta orquesta es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que nos guía. Somos diferentes, sí. Así como el violoncello es diferente del piano, de la guitarra. Usted es diferente que yo, pero todos somos de la misma orquesta. Aunque le producimos diferentes sonidos, todos seguimos siendo y seguimos al mismo director. Así funciona la iglesia. No todos no somos, ¿verdad?, iguales, pero todos seguimos al mismo Señor Jesucristo. Amén. Ya para terminar, Pablo comienza esta segunda mitad de Efesios recordándonos la manera en que debemos de vivir como cristianos. En primer lugar, vivamos dignamente del llamado que hemos recibido. Desarrollemos el carácter de Cristo. Guardemos diligentemente la unidad de la iglesia en el Espíritu. Recordemos que nuestra unidad descansa sobre las verdades del Evangelio, no sobre cualquier costumbre o cualquier cosa que podamos tener en común. La pregunta final no es cuánto conocemos de la Biblia. La pregunta es cuánto de la Biblia puede verse en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Charles Spurgeon dijo: la mejor Biblia que muchos leerán será la vida de un cristiano fiel. Que nuestra vida predique a Cristo tanto como nuestros labios. Ahí donde estás, te voy a invitar que inclines tu rostro. Vamos a orar en esta tarde. Quizás algunos reconocen que han permitido que el orgullo, la falta de perdón o la indiferencia afecten su carácter con Dios y sus relaciones con los hermanos. Hoy es una oportunidad para rendir esas áreas al Señor y pedirle que forme en nosotros un carácter como el de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí que no ha respondido al llamado del Evangelio, recuérdese que hoy es el día especial para entregar tu vida a Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es un día para responder al llamado de Dios. Si Dios te está tocando a tu puerta, si Dios te está diciendo: hey, yo quiero cambiar tu vida, yo quiero perdonar tus pecados, yo quiero que seas una nueva criatura, no cierres tu corazón. Hoy Dios te está hablando a tu puerta, a tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón al Señor, recíbelo como tu Señor y Salvador de tu vida. Pídele que perdone tus pecados, que te haga una nueva criatura. Ahí donde estás, cerradito tus ojos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este inmenso privilegio que nos das de habernos llamado de las tinieblas a la luz admirable. Reconocemos que muchas veces nuestra conducta no ha estado a la altura del Evangelio que profesamos. Perdónanos por el orgullo, la impaciencia, la falta de amor y las actitudes que han debilitado la unidad de tu iglesia. Forma en nosotros un carácter como el de Jesucristo. Haznos humildes, mansos, pacientes, perseverantes en el amor. Ayúdanos a guardar la unidad del Espíritu y a vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido, para que el mundo vea a Cristo reflejado en nuestra vida. Fortalece a cada familia de esta congregación, Señor, y permite que esta iglesia, Señor, sea un faro de luz
represente, oh Dios, con nuestras vidas a ese Dios que profesamos y amamos. Te ruego que bendiga, Señor, y lleves con tu paz, tu bendición y tu amor a cada uno de mis hermanos. Guarda, Señor, así como he guardado nuestra entrada, guarda nuestra salida. Padre, en tus manos ponemos, Señor, el campamento que me va a llevar a cabo este fin de semana. Que sea de bendición, que tu nombre se glorifique, Padre. Y que sean personas que vayan a ir, que no conocen de ti, tocada, Señor. Por nuestra manera de ser, Padre, ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, que vivamos, Señor, la palabra y reflejemos, Señor, que somos nuevas criaturas.